Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y hoy tengo un invitado especial que es el doctor Luis Espinosa. El doctor Luis Espinosa, por si no lo conocían, lo van a querer conocer porque es un ginecobstetra, aunque se enoje lo que voy a decir, que realmente hace parto humanizado. Él dice que no se puede decir realmente parto humanizado, que parto humanizado no es solamente uno, pero la verdad de las verdades es que hay mucha gente que te dice que te va a hacer un parto humanizado y que va a respetar tus decisiones hasta el final y no es cierto. Y entonces justamente por eso digo que él es parte de nuestro equipo y realmente hace parto humanizado, ¿ok? Entonces aunque se enoje. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante porque es justamente cuándo ir al hospital. O sea, ya estoy embarazada, ya estoy empezando a sentir contracciones, a lo mejor ya rompí la fuente. ¿Cuándo tengo que ir al hospital? Y la razón por la cual esto es tan importante es porque entre más tiempo puedas esperar dentro del sentido común que ahorita nos vas a explicar, en tu casa es mejor. ¿Por qué? Porque cuando llegas al hospital empiezas a tener estrés, te angustias, etcétera, y entonces eso puede frenar el trabajo de parto. Entonces justamente por eso me acompaño de este gran y querido amigo que realmente hace parto humanizado, para que nos cuente, que nos dé tips y consejos de cuándo realmente vale la pena llegar al hospital. Y por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, todas son bienvenidas. Entonces, Luis, bienvenido, platícanos, por favor. Bueno, vamos a hablar de en qué momento ir al hospital después de la semana 37, que es claro, cuando hablamos de un embarazo que ya es de término. Es correcto. A veces hay que ir al hospital antes de la semana 37, cuando hay contracciones, eso sería un trabajo de parto pretérmino. Ahí los datos de alarma son similares, pero el contacto con su médico es diferente, dado que es un bebé que no está listo. No está listo, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de esto, llegando a la semana 37, es el momento de esperar que el trabajo de parto comience de manera natural. Y puede ser desde la semana 37 con un día, hasta la semana 41. Ah, qué bueno que lo dices, perdón. Ajá. Entonces, eso es muy importante porque cuando el embarazo llega a la semana 40, 41, comienza a haber mucha presión social. Claro, ya se te pasó el tiempo. Te pasó el parto. Ajá. Y entonces esto genera mucha presión en la pareja, ¿no? Papá y mamá, por que ya nazca el bebé. Ya que nazca, ajá, ansiedad, ya claro, me quiero ir al hospital, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? Sí. Ya... Soy un elefante, voy a tener una gestación de un año, no. Sí, o presión a la familia, los claro, abuelitos, los amigos, ese doctor, ya, y entonces... Sí, ese doctor que no la cuida, ya te dejó madurar demasiado, sí, ¿no? Y entonces comienza la ansiedad por esperar el inicio espontáneo, y entonces se comienza el estrés, y ese estrés a su vez evita que el proceso natural comience, no tanta tensión evita que la cascada de hormonas no se libere. Claro, y esto que comentas me parece muy importante porque el cuerpo humano es muy sabio, la naturaleza es sabia, y por supuesto que no vamos a dar a luz en un momento de gran estrés, ¿no? Aunque ha sucedido, ¿no? Sí. Ha sucedido que en catástrofes o situaciones de mucho estrés sucede, pero el cuerpo siempre busca el momento en el que tú estés más tranquila para poder dar a luz y traer a tu hijo en las mejores condiciones, ¿no? Entonces, pero yo tengo nada más una duda antes de que sigas platicándonos. Y mi duda es una duda pediátrica. Muchas veces cuando les pregunto en el interrogatorio, en la consulta, ¿cuándo nació tu bebé? ¿A qué semana nació tu bebé? Y me dicen entre la 39 y la 41, a veces hasta la 42, digo, bien, seguro fue parto. Pero cuando me dicen en la 37, siempre estoy pensando, claro, se lo indujeron, o sea, como que es lo primero que me viene a la mente. Mi pregunta dirigida es, ¿podemos tener un parto espontáneo, natural, bien a las 37? Sí, sí se puede. Puede ocurrir. El promedio o la mayoría de los partos espontáneos son entre la semana 39 y 40, pero a la semana 37 puede pasar, como también puede ser espontáneo y a la semana 36, ¿no? Que se arranque antes. Ah, ok. Ah, bueno, es bueno saber. Y entonces platícanos más. Bueno, entonces, considerando este periodo y que hay que esperarlo con paciencia, a veces es difícil esperar, pero hay que esperarlo. No, y más cuando ya estás así de ya no puedo sí, más con la panza, ¿no? Llega a ser difícil, ¿no? Entonces,
este otro punto es esperarlo. ¿Y cómo inicia? El trabajo de parto suele iniciar muy despacito, lentamente, con pequeños cambios, no es abrupto, y muchas veces por la televisión o las películas tenemos la idea de que viene una contracción y en media hora nace el bebé y hay que ir volando al hospital sí, que te agarra con las prisas, sí, dejas al marido en la casa, ¿no? Es muy raro, son pocos, es más bien los trabajos de parto que son así instantáneos, son más bien la excepción a esta regla. Los trabajos de parto inician despacito y hay que saberlo. ¿Y por qué es muy importante conocer en qué momento ir al hospital y en qué momento quedarse en casa? Porque para no llegar al hospital de manera prematura y impacientarse y pensar que el bebé ya viene, ¿no? Entonces, los primeros datos que nos indican que el trabajo de parto comienza son contracciones uterinas. Pero ¿cómo las reconoces? Eso es muy importante porque bueno, siempre les pregunto a las mamás qué es lo que sienten, porque pues es algo que nunca voy a poder sentir. En efecto, Luis, sí. Esperemos que nunca lo puedas sentir, me asustaría que lo hicieras. Pero siempre les pregunto, ¿no? ¿Qué sienten? Y bueno, lo que dicen es que comienzan a sentir que su pancita se pone dura y en efecto van a notar que si ustedes tocan su pancita, normalmente entra el dedo, así como entra mi cachete. Pero cuando hay una contracción, el abdomen se tensa, como si aumentara el volumen, y ya no entra el dedo, se siente como que se pone dura, se tensa y el dedo ya no entra tan fácilmente. Entonces esto es panza con contracción. Es un abdomen tenso. Panza sin contracción. Que ya no permite la entrada del dedo. Okay. Y no siempre duele, es que dicen, tengo contracciones, yo creo que tengo una contracción, se puso duro, pero no me dolió. Y a mí me dijeron que las contracciones duelen. ¿Eso es cierto? ¿Todas duelen? No, porque hay contracciones, durante el embarazo hay contracciones, el útero se pone duro por una contracción uterina, pero no es por trabajo de parto. A veces eso acomoda al bebé, le da movimiento al líquido, son ensayos del útero, pero cuando... Me encantó, ensayos del útero. El útero dice, bueno, vamos a ensayar ahora sí la acción. Sí, y cuando el trabajo de parto inicia, esas contracciones se van haciendo más duraderas y más frecuentes. Una contracción, por ejemplo, a la semana 30... puede haber una contracción del útero que dure 10 o 20 segundos, se pone duro, no duele, pero se siente, las mamás lo sienten durante la noche, que están más atentas a su pancita. Y entonces, pero a la semana 37 o 38, 39, esa contracción, cuando se pone duro el útero, dura más, 30 segundos, 40 segundos, comienza a ser cada hora, cada media hora. Después, o sea, se hace cada vez más frecuente. Se hace cada vez más frecuente y cada vez más duradero. Entonces, se pone tensa, aumenta un poquito el volumen y entonces se comienzan a ser más frecuentes y más duraderas. Pasan de ser, empiezan tal vez cada 5 horas, después cada hora, cada 30 minutos y son más largas y ya comienzan las sensaciones. Como se pone tenso, hay dolor hacia la espalda. Lo refieren cuando inicia como un cólico intenso, y puede ser quien diga no es cierto, no, yo no lo sentí como un cólico. Hay quienes lo sienten como un cólico, como un dolor cólico de menstruación, pero muy al inicio. Un cólico que va hacia la espalda y también baja hacia la pelvis, y también esta contracción presiona la vejiga contra el pubis. Entonces te dan ganas de hacer pipí. También las pacientes dicen que les dan ganas de hacer pipí. Entonces viene esa incomodidad. Hay otras mujeres dicen que hay la sensación de que los huesos de la cadera se les separan, como dicen, es que siento que se me abre la cadera. ¡Ay, qué horror! Pero eso es inicial y es... Ya me dio calor. Sí, de sentir las contracciones. Sí. Pero lo importante aquí es saber que estos cambios son graduales y no significan que el parto ya sea inminente, sino que hay que esperar. Cada vez las contracciones serán más frecuentes, cada vez serán más intensas, y esto puede durar días. ¿Días? Puede durar días. Algo muy común es
El útero... Soy pediatra, cabe mencionarlo, por eso me sorprendo. Eso no es lo mío. Ajá. El útero tiene, la parte inferior del útero que va hacia la vagina es el cuello del útero. Ajá. Ese cuello del útero normalmente está cerrado para evitar que el bebé se salga. Claro, si no en un estornudo. Pero al final se tiene que abrir para que el bebé salga. Se abre muy lentamente. Cuando empieza a abrir, hay un tapón de moco que lo cierra, que evita que las bacterias entren. Ese tapón de moco sale. Se expulsa. Se expulsa y sale algún coagulito, un color marrón, que no es sangrado, sino que es el tapón de moco. Es el tapón de moco que se expulsa. A veces es como un coágulo color vino, muy grande, pero no siempre. A veces se expulsa muy bien formadito, un coágulo grande. Y a veces un poquito. Y a veces nada más un manchado y a veces nunca sale. Ese tapón se libera porque el cuello se está abriendo. Hay mamás que dicen, ya expulsé el tapón de moco y piensan que a veces el bebé ya está por nacer, pero a veces desde que sale el tapón hasta que es el parto puede tardar hasta 3-5 días, una semana. Yo sí tengo muchas preguntas. Me imagino que ustedes también, y no estoy viendo que pregunten, chicos, pregunten, que tenemos al especialista aquí al lado. Mi pregunta es que lo que yo he escuchado igual dentro de mis interrogatorios en pediatría es que en ocasiones les dicen, ya arrojó el tapón mucoso o ya rompió fuente, córrele al hospital. Entonces ahora tú me dices que puede pasar de 3 a 5 días y no hay riesgo de que se infecte. O sea, obviamente si la mamá está sana y todo está bien. Sí. ¿No? ¿Todo está perfecto? Sí, porque ¡Wow! es como decirle a una ¿Eso mamá... lo sabían? Yo no lo sabía. ¡Qué maravilla! Es como decirle a una mamá que tiene, digamos, que 5 horas antes no tenía ninguna contracción o 5 horas antes no había salido el tapón, querer llamarle y decirle, oye, tu bebé puede estar en riesgo, vete al hospital. En realidad, cuando empiezan las contracciones o cuando se expulsa el tapón de moco, no es una condición que le aumente el riesgo a ese bebé, ¿no? O que pensemos que corre peligro porque se expulsó el tapón. Ok, entonces podemos seguir diciendo que el cuerpo es muy sabio y que no está listo para dar a luz, sino hasta que las contracciones son muy seguidas y más duraderas. Más duraderas. Aunque ya haya roto fuente, aunque ya haya expulsado el tapón. Sí, cuando le llamamos a romper fuente, cuando la bolsita, la membrana donde está el bebé se rompe y entonces el líquido amniótico se libera. Claro. La ruptura de ese líquido, de esa bolsita, de la ruptura de la fuente, es algo que hay que reportarle al médico. Pero no es en la mayoría de los casos, no es una condición que diga, vete al hospital en ese momento. ¡Ay, qué interesante! El líquido amniótico tiene unas sustancias que cuando pasan por el cuello del útero, lo bañan y entonces generan un estímulo para que las contracciones comiencen. ¡Qué maravilla! ¿No? La mayoría de los bebés nacen en las primeras 24 horas después de que se rompen las membranas. Claro. Ahora, es importante reportárselo al médico porque cada embarazo tiene alguna cuestión particular y entonces él sabrá si hacer alguna indicación, cuánto esperar después de que se rompieron la fuente hasta el nacimiento. Pero el líquido amniótico al pasar por el cuello del útero inicia el proceso del trabajo de parto. Es que eso está fantástico, es fantástico. Y para aquellos que se están uniendo, está a mi lado el doctor Luis Espinosa, que es ginecobstetra y que en verdad hace unos partos humanizados hermosos, preciosos. Entonces, aquí la razón por la cual estamos tocando el tema de cuándo ir al hospital, o sea, es para que justamente procuremos en la medida de lo posible que tu bebé nazca por parto y no por llegar antes de tiempo, empieces a estar estresada, sientas que ya estuviste ahí 300 años, te digan ya no progresó el trabajo de parto, cesárea. Entonces justamente lo que queremos es más partos. Y aquí es muy importante cuando esto comienza el papel del papá. Del papá, de la pareja. De la pareja, porque él tiene que ser un protector de todo este momento. ¿Sí? Para que el trabajo de parto se desencadene, la mamá necesita sentirse segura, necesita privacidad, necesita que no la estén molestando, que no esté sonando el teléfono, que necesita estar enfocada y concentrada en su cuerpo. Que no te estén haciendo tactos y tactos y tactos y monitorizándote, porque a veces incluso ese monitoreo estresa, ¿no? Es estresante. Entonces, el papá debe de estar protegiendo a la mamá y viendo con un sable samurái. Que no necesite, más bien que lo que necesite se lo pueda dar, que tenga privacidad, que tenga intimidad y que no haya señales de alarma del exterior, porque puede recibir, por ejemplo, una noticia que la estrese y que le pues
corte el trabajo de parto. Claro. ¿No? Una mala noticia ahí sería terrible. Claro, ¿no? y aquí me gustaría hacer un comentario y una pregunta. El comentario es, recordemos que como seres humanos somos mamíferos y que nuestro periodo evolutivo es muy corto, o sea, no hace mucho tiempo estábamos todavía en las cavernas, que por cierto hay una película muy bonita que se llama Alfa, pero bueno, estábamos en las cavernas y entonces, ¿qué significa? Que como mamíferos, como estos seres primitivos que todavía somos muy guiados por nuestro instinto, lo que buscamos es tener a nuestros hijos en las mejores condiciones y siempre muy tranquilas y seguras, ¿no? Y para eso nuestra pareja cuenta muchísimo. Y ahora me gustaría mucho tocar una pregunta que hizo una mamá que me pareció muy interesante, que es que si es conveniente que se te rompa de manera espontánea la fuente o las membranas, que así también se llaman o lo pueden escuchar, o si es conveniente que te rompan las membranas. Lo conveniente es no romperlas. Lo conveniente, entonces para que quede registrado, lo conveniente es no romper las membranas, ¿no? Porque en ocasiones eso es lo que hacen, ¿no? Rompen las membranas para precipitar el trabajo de parto, pero eso no es lo que queremos. No. Queremos que el niño nazca cuando deba de nacer. Además, porque hay estudios, la Organización Mundial de la Salud lo dice muy claramente, no hay un beneficio en romper las membranas si el trabajo de parto no ha iniciado o cuando está en una fase inicial, ¿no? Claro. Al final del trabajo de parto, cuando el bebé ya está por salir, pues si las membranas se rompen o no, tal vez ya no es como tan grave. Claro. Pero una mamá sin trabajo de parto o que su trabajo de parto inicia la dilatación, romper las membranas ahí, no tiene ninguna utilidad. Hasta lo podríamos inducir una infección tal vez. Sí, ¿no? Ahora, si las membranas si se rompen de manera espontánea estando en casa y no, tampoco pasa nada, ¿no? Y tampoco es una señal de ya córrele al hospital. Sí, o ya no puede ser parto, ¿no? O ya no puede ser parto. Eso me encantó. Gracias por decirlo, de verdad es tan valioso. De hecho, creo que muchas veces nunca se rompen las membranas. Ajá. Y es el niño que nace con todo y su bolsita, hay ¿no? bebés que nacen así todavía con la bolsa. Como sirenito. Sí, y bueno, aquí lo que quiero recalcar es que el trabajo de parto es un proceso lento, al que hay que tenerle paciencia y al que no hay que estorbarlo y apresurarlo. Okay. Las contracciones poco a poco se irán haciendo más regulares y más intensas y la mamá estará pues cada vez con el dolor ir aumentando. Aquí es donde es muy importante que haya educación antes del parto o clases de posiciones de respiración, masaje, aromaterapia, un buen ginecólogo. Aquí nos ayudan muchísimo las dulas, claro, las dulas, porque ellas preparan a la pareja para iniciar esta parte. La paciente hasta que ingresa al hospital es apoyada por el médico, pero cuando está en casa tienen un gran trabajo donde no está el médico en la casa, claro, ¿no? Claro, por supuesto. En la mayoría de los casos. Y entonces ahí necesitan el apoyo de la pareja, el apoyo de su dula muchas veces, el acompañamiento para poder vivir todo ese proceso antes del hospital con seguridad y sin miedo. Claro, porque yo creo que ese es el punto, ¿no? El miedo, que nos meten mucho miedo de no se te vaya a pasar, ya se te rompió la fuente, se te va a infectar, o por ejemplo, hay que monitorizarlo todo el tiempo. Hay que monitorizarlo todo el tiempo y entonces estás así tú preocupada y justamente yo creo que eso, entre más intervenciones haya, ¿no? Es la cascada de las intervenciones, más probabilidad tiene de desencadenar en una cesárea. De hecho, preguntaba ahí una mamá de esto del sufrimiento fetal, que es justamente como están monitorizando y monitorizando, que llega un momento en el que te dicen, hay sufrimiento fetal, pero ¿qué tanto sí? ¿Qué tanto? O sea, es más, lo que quiero preguntar así, tal cual, es, ¿no será que a veces estamos viendo más de lo que realmente hay? Desafortunadamente, las herramientas que se utilizan para monitorizar a los bebés mienten en la mitad de las ocasiones. ¿Escuchamos eso? Vamos a repetirlo, así el monitoreo fetal que se introdujo hace algunos años, fuerte. Ahora se sabe que tiene muchos falsos positivos. Mamás, ¿ya escucharon, por favor? El monitoreo fetal, que llevamos mucho tiempo utilizándolo, no es perfecto.
y da muchos falsos positivos. Sí, falso positivo es que digan, está hay un sufriendo dato el de bebé. riesgo. Sí, claro. Cesárea. Y cesárea y nace un bebé Sano, perfecto. ¿Y qué pasó? Nos engañó el aparato, ¿no? Claro, y muchas veces lo que tú dices como papá, que es lo que yo he escuchado en numerosas ocasiones, es yo prefiero tomar como esa probabilidad de que no sea nada a arriesgar a mi bebé. Pero nuevamente me parece que es entrarle con mucho miedo al parto, ¿no? Y no es la idea. Sí. Entonces, bueno, y créanme, vamos a responder todas sus preguntas. Nada más vamos a seguir un poco con la línea para que no nos perdamos. Bueno, entonces es muy importante poder, le llamamos trabajar en casa, ¿no? Hacer ejercicios, posición, masaje, Relajarnos, musicoterapia, puedo comer, claro, puedo dormir. Claro, comer, dormir. Bueno, a veces ya no pueden dormir porque por No las contracciones. Caminar. Sí, caminar, pero lo importante es poder estar tranquila en casa y tolerar. A mis pacientes les doy 2 indicaciones en qué momento ir al hospital. Uno, cuando estas contracciones o este dolor de parto ya no estén cómodas en casa. Cuando ya hicieron todo lo que pudieron hacer en casa y ya no se sienten cómodas y entonces van al hospital porque en el hospital hacemos uso de la inmersión en agua caliente, la tina de agua, y eso les ayuda mucho a relajar y a disminuir, a hacer más tolerable el dolor. Claro. Hay quienes tienen una tina en casa y se meten a su tina en casa y les ayuda bastante, pero en realidad la primera indicación es nos vemos cuando ya no te sientas cómoda en casa y quieras que nos vemos en el hospital. La otra indicación es que nos vemos en el hospital cuando tengas alguna preocupación, alguna incertidumbre, alguna duda, porque hay pacientes que empiezan trabajo de parto y a pesar de todo lo que hemos platicado y todo lo que sepan, dicen yo quiero saber cómo voy. Está bien. Para darme una idea de cuánto me falta o cuánto he avanzado. Y aquí yo tengo una pregunta, triquiñuela. Estas mamás que dicen, yo quiero ir al hospital para saber cómo va todo, ¿generalmente son las que no están acompañadas de una doula? No necesariamente. No necesariamente. Ok, lo pregunto porque lo que yo sí he observado con muchas mamás y muchas parejas es que cuando se acompañan de una doula, llegan más relajadas, o sea, como que la doula les está reiterando una y otra vez, todo va bien, no tienes por qué sufrir, pero el dolor te está indicando cambia de posición, acomódate, vamos a la tina, masaje, incluye al padre o a la pareja, ¿no? Para que vayan apoyándose y entonces lleguen al hospital para lo que está hecho, ¿no? Que es para ayudarte a parir, pero no a vivir todo como me encantó lo que dijiste, todo este proceso tan íntimo de la preparación a la llegada de tu bebé, o sea, es la primera vez que lo vas a conocer, entonces es como, yo me imagino, bueno, les platico rapidísimo, cuando hice el Camino de Santiago de Compostela, que es un peregrinaje, el día que me vestí, o sea, ya para salir de mi casa, yo me imaginaba que me estaba vistiendo como si fuera un caballero templario, ¿no? Como si fuera en búsqueda del Santo Grial, que a la mera hora resultó ser mi marido, no el Santo Grial, porque ahí nos conocimos. Pero me acuerdo que me puse mi ropa pieza por pieza, de una manera muy consciente, y imaginándome que me estaba preparando, o bueno, haciéndolo real, que me estaba preparando para este gran evento. Y entonces, si eso hice para una caminata, ¿no? Pues, ¿qué más para prepararte para la llegada de tu hijo? Así sea el primero, el segundo o el quinto, es la llegada de un nuevo ser que tú trajiste en tu vientre y que es producto, pues, hombre, de gran amor y gran preparación, pero es una gran inversión como para nada más decir, ay, bueno, me agarró trabajando, vámonos. No, que bueno, puede suceder en muchas circunstancias, pero qué mejor que prepararte en un ambiente íntimo, seguro y confiado, como lo es tu casa, sí, ¿no? Acompañada, como bien dijiste, de tu pareja, de una doula, y entonces llegar, ahora sí, para que te reciba con los brazos abiertos, tu obstetra, tu neonatólogo preparados para que sean solamente testigos de este gran evento, la mayoría de las veces. Aquí quiero mencionar algo, la mayor intervención o el mayor punto a favor del parto, o la mayor intervención para lograr un nacimiento por parto
es el acompañamiento. Está publicado. No es el ginecobstetra, no es el hospital, es el acompañamiento. Que la persona que acompaña a la mujer en trabajo de parto le haga sentir segura y eso es lo mejor, eso es la mayor intervención para el parto. Muchas veces el esposo, muchas veces es la dula. O a veces la abuela, a veces la ¿no? abuela, sí. Claro. Sí, sí. Y entonces me gustaría hacer un breve resumen. Entonces me estoy acompañando con el doctor Luis Espinosa, que es ginecobstetra, que hace partos humanizados y en su momento, si es que es necesario, cesáreas humanizadas también. Y algo que me gusta mucho rescatar es, primero, si se te rompe la fuente o sacas el tapón mucoso, ¿significa que tu bebé va a nacer inmediatamente? La respuesta es no. Puede tardar hasta 3-5 días y no es un motivo para correr al hospital, pero sí informar a tu obstetra. Del trabajo de parto, cuando se rompe la fuente, tenemos marcamos un tiempo, que suelen ser 24 horas. Ok. Es muy raro que se dé más de 24 horas, Okay. pero un trabajo de parto con las membranas íntegras, sin que se rompa la fuente, puede durar más días. ¿no? Puede durar más días, perfecto. Segunda cosa que aprendí el día de hoy, no vale la pena romper la fuente, ¿no? O sea, romper las membranas no es lo ideal, es ideal mejor que se rompan de manera espontánea. Tercer cosa que aprendí hoy, así se siente una panza con contracción. Sí. Y tú sabes que ya nos estamos acercando porque son más frecuentes y más duraderas. Sí. Hay que ir al hospital cuando tú, eso es lo que he aprendido, cuando tú ya estás muy incómoda y estas contracciones ya no te dejan en paz, o cuando tienes alguna duda, preocupación o te gustaría estar como más vigilada con tu obstetra, Sí. ¿cierto? Y de esto quiero dar dos experiencias. Hace un tiempo atendí a una paciente que la revisé al mediodía y no tenía dilatación. El cuello de su útero estaba cerrado. La revisé porque justo a ella se le rompió la fuente, tenía un parto previo y la revisé, me dijo: Luis, se me rompió la fuente, hoy como a las 5 de la mañana, nos vimos al mediodía, sí, en efecto se rompió la fuente, pero el cuello todavía no se abría. Como a las 5 de la tarde me llamó, me dijo: Luis, ya tengo contracciones más fuertes, quiero que me revises. ¡Chan, chan, chan! Y yo dije, la vi a las 12, son las 5 horas, seguramente apenas empieza, ¿no? Llegó al hospital, 20 minutos después nació su bebé. Y me dijo, te dije que ya iban a nacer, te dije que ya... Sí, te lo dije. Y entonces, pues, si pienso en el libro, si las mamás saben cuándo van a hacer su bebé. Claro, y esa parte es importante, escuchar tu cuerpo y que obviamente te acompañes de una obstetra que te escuche también. ¿Y la otra experiencia? La otra fue una mamá que estuvo más de un día en trabajo de parto en casa, hasta que dijo, ya esperé bastante, ya hice todo lo posible en casa, siento que ya es momento de ir al hospital. Llegó, la dilatación completa, el bebé ya en el canal de parto, un par de horas después nació su bebé. O sea, una mamá llegó, pues su bebé rayando, pero la había visto antes sin dilatación. Y otra mamá que estuvo más de un día en trabajo de parto y llegó ya con la dilatación completa, pero cuando ella también dijo, ya, ¿no? Ya es momento. Ya es momento. Claro, entonces nuevamente decimos, escucha tu cuerpo. Escucha tu cuerpo. Okay. Y en ese, digamos, espectro hay mamás que llegan con 5 centímetros de dilatación, hay otras que llegan con 8, hay otras que llegan con 2 o 3 de dilatación. Okay. Dicen, bueno, es que yo empecé y quiero saber... ¿Por dónde voy? Sí, por dónde voy. Es mi primer trabajo de parto, tuve contracciones, me siento todavía cómoda en casa, pero no quiero saber cómo voy, ¿no? Claro. Tienes 3 centímetros de dilatación. Bueno, vete a caminar. Me voy a mi casa, duermo en la casa, como en casa y nos vemos al rato. Claro, entonces esto bajo el principio de que tenemos que quitarnos el miedo porque el embarazo y el parto no es una enfermedad, porque luego se dice, ¿no? Me voy a ir a aliviar. Sí. ¿Aliviar de qué? Pues no estás enferma, ¿no? No hay nada de qué aliviarse, al contrario, vamos a dar la bienvenida. Me gusta más el dar a luz, ¿no? Sí. Nacer por un parto sin intervenciones, sin intervenciones innecesarias, es la manera más segura de nacer. Claro. Y eso es algo que debería de ser el marco en el cual trabajemos, porque se cree falsamente que el parto es peligroso.
que la mamá decida es peligroso, que la mamá tome la posición que quiera es peligroso, que la pareja esté con presente ella durante el parto es peligroso porque va a ver qué estoy haciendo y me va a presionar. Sí, y que lo seguro es la cesárea, ¿no? Ajá. Porque muchas veces te dicen, ya tienes más de 35 años, ya tienes, estás esperando mellizos, entonces lo más seguro es la cesárea. Y no necesariamente, cada mujer es diferente, pero bien llevado el parto es lo más seguro. Sí. Y dos cosas que me gustaría rescatar que dijiste. Una, los monitores fetales dan falsos negativos, ¿no? Digo, falsos positivos, es decir, que te está diciendo sufrimiento fetal, y no es realmente cierto. Y la otra que me encantó es una mujer acompañada es más probable que acabe en parto, ¿no? Y una mujer no nada más acompañada por ya que vayas a dar a luz, ya se te pasó el tiempo, sino un buen acompañamiento. Entonces elijan bien sus compañías. Sí, exactamente, un buen acompañamiento. Quienes mejor acompañan son las dulas porque tienen muchas habilidades para dar soporte, sí, contención. A eso se dedican, educadoras perinatales, sí, dulas, a eso se dedican. Y dices que está publicado científicamente. Sí, sí, ¿no? sí, hay estudios, hay reportes donde hablan de las estadísticas. Mujeres con acompañamiento, cuántos partos, cuántas cesáreas. Y hay más éxito en partos y el número de cesáreas disminuye. Con las dulas, perfecto. Muchísimo. Perfecto. Y acuérdense que en Atin tenemos todo este equipo. Entonces vamos a empezar a responder algunas preguntas, si te parece bien. Espero que no bloquee yo aquí este asunto. Alguien preguntó ahí, sí, dime. Del parto de gemelo. Ah, es correcto. El parto de un embarazo gemelar es posible. Hay que valorar a los bebés, cómo están acomodados, porque los gemelos a veces están atravesados, a veces están sentados, a veces están de cabeza. Entonces hay que ver cómo están acomodados. Pero es posible un parto con gemelos. Ok, entonces es posible un parto con gemelos. Me estoy peleando aquí con el comentario de Alex Montt, pero no me deja leerlo. Pero bueno, voy viendo otros. Gracias por la información. ¿Puedo tener un parto después de una cesárea? Sí, es más, debe de tener un parto después de cesárea. Ok, entonces, debe de tener un parto después de la cesárea. Es que yo te adoro, de verdad. Eres lo máximo. Ok, que por cierto, cuando tenga hijos ya conocieron a mi ginecólogo. Si la fuente no se rompe por sí sola, pero ya hay mucha dilatación, ¿hay algún momento en el que sí conviene romperla? Pues no diría que conviene romperla. Sí, si se rompe solita, no pasa nada. Si no se rompe, hay bebés que nacen todavía dentro de... Sí, nacen con su bolsa, que de hecho les ponen un nombre, ¿no? Sí, bueno, tiene varios nombres, pero... ¿No es bebé sirenito? No, ok, no, aluciné, no me hagan caso. Ok, dice Beca, besos a Beca, dice, si tengo otro bebé, que lo tienes que tener, te salen muy bonitos, Beca. Quiero ir con él porque viví toda la violencia ginecobstétrica, entonces tienes una nueva paciente. Y de verdad acompáñense, es súper lindo. Por algo es Atin. Excelente información, besos a Gonzalo. ¿El trabajo de parto se cuenta desde que se arroja el tapón en caso de que pase o hasta que inician las contracciones? El trabajo de parto lo empezamos a contar desde que la mamá llega al hospital, porque a veces hay contracciones que no provocan dilatación, entonces lo que pasa en casa no lo podemos ver. Por eso es que no sabemos cómo avanza, ¿no? Claro. Sabemos que hay contracciones y hay dilatación, pero exactamente cómo va avanzando no sabemos. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Por eso es que pueden llegar al hospital con las contracciones muy intensas y tener 2 de dilatación o 1. ¡Qué horror! ¡Qué horror! O pueden llegar ya casi pariendo sin nada de dolor. Hay mamás así, que están muy tranquilas. Entonces, Dios, por favor, hazme una mamá así. ¿Cómo sabemos que empieza el trabajo de parto? Cuando hay contracciones y dilatación. Contracciones y dilatación, ya empezó el trabajo de parto. Las mamás o las parejas pueden saber cuándo empiezan las contracciones. Pero no la dilatación. Claro. Entonces, oficialmente no lo sabemos hasta que un médico valora. ¡Qué emoción! El service, ¿no? ¡Qué cosa más emocionante! Sí, y también, bueno, ahorita digo qué horror porque me imagino así de ya tienes una mega contracción, ya casi te dices, tienes uno de dilatación, Dios mío, mi vida, ¿no? Pero, bueno, hay muchas maneras, ¿no? Una es la acupuntura,
cultura. Sí, y lo que a veces genera más incomodidad es el miedo. Si hay miedo al parto, miedo al nacimiento, miedo al no sé qué va a pasar, miedo a todo lo que me han dicho, miedo a que me dicen que no voy a poder, eso es algo que les no pesa voy a bastante. Poder, claro, estamos hechas para hacerlo, ¿cómo que no podemos? Entonces, claro. si hay miedo, es como cualquier revisión, ¿no? Vas con el médico, si llega un médico que parece que no se presentó contigo, que tiene cara de enojón, que tiene el dedo así para hacerte el tacto, ¿no? y entonces te toca la oreja y te molesta, ¿no? Lo mismo es con el trabajo de parto. Si tienes miedo, cualquier cosa te va a incomodar. Si te dan las contracciones, bien es conocer que es un proceso natural y querer parir, ¿no? Claro. Querer parir. Sí, y aparte yo creo que ya llega un momento en el que dices, ya por favor, ya quiero parir, ¿no? Me imagino. Sí. Entonces, entrarle sin miedo, y yo creo que muchas veces para entrarle sin miedo, el conocimiento y el acompañamiento son básicos, ¿no? Sí. Bueno, luego, pregunta, ¿por qué se madura la placenta? Eso es voy a decir que es un mito, mala información. Igual que se calcifique. Es lo mismo, le llaman. Es que tu placenta ya está vieja, tu placenta ya está muy calcificada, tu placenta está muy madura, así lo dicen. ¡Wow! Lo que pasa es que hubo un momento en la historia de la medicina que alguien describió la calcificación de la placenta y se hizo un teléfono descompuesto y otros dijeron, es que ya está calcificada, entonces ya está vieja, ya no sirve. Ahora sabemos que la calcificación de la placenta no tiene nada que ver con su función. La placenta puede funcionar perfectamente, aunque esté muy calcificada. De hecho, la función de la placenta no se valora por la calcificación. La función de la placenta la valoramos sí por ultrasonido, pero midiendo los flujos de sangre en el cordón umbilical. Yo le voy a dar un beso a este doctor, porque es lo máximo. ¿Sí escucharon lo que acaba de decir? ¿Saben qué escucho yo? Tiro por viaje en la consulta. Me hicieron cesárea porque me dijeron que ya tenía que nacer porque ya mi placenta estaba vieja, estaba calcificada o se había madurado. Pues, ¿qué creen? Que no es una indicación, ni siquiera existe mito urbano. No, es falso, porque la función de la placenta no se valora por la calcificación. La función de la placenta no se valora por la calcificación. Si escucharon esto, tienen que compartir este video, más gente tiene que saberlo. Sí, no se valora así, pero es algo que se ha extendido tanto que muchos lo creen. No, sí, pero por supuesto que lo creen y es una indicación de cesárea, no en libro, pero es lo que me dicen. No lo van a encontrar en ningún lado serio escrito. Qué fuerte. Bueno, doctor Luis Espinosa, ginecobstetra, para que vean que no estamos hablando aquí al tanteo, ¿no? O sea, es lo de veras. Dice, si se tiene poco líquido amniótico, ¿se puede esperar para tener un parto humanizado? Esa es otra, ¿no? Tienes poco líquido. Es cierto, esa es otra. También falso. Un bebé que ha crecido normalmente, que estructuralmente no tiene un problema, o sea, un bebé sano, ¿no? Que ha crecido normalmente, que sus valoraciones de ultrasonido están normal, el líquido amniótico puede variar. Y sin que sea ningún problema. De hecho, la mayoría de las veces en las que hay poco líquido es normal y la causa no se llega a saber y no es un problema. No es un problema. ¿Escucharon eso otra vez? Entonces, ni que tengas la placenta calcificada, ni que tengas poco líquido, obviamente que el bebé esté sano, esté creciendo, esté todo bien, ¿no? Porque hay otras causas de poco líquido que es otro boleto, pero si el bebé va bien, una indicación de cesárea no es poco líquido. O una sola toma, ¿no? O sea, lo vemos una vez y decimos, tiene poco líquido, ya no te puedes ir a tu casa. No, nos esperamos a ver cómo evoluciona ese líquido en las siguientes horas. Y otra cosa muy importante es que muchas veces se mide mal. Se mide mal el líquido. O sea, por si fuera poco. Sí, hay varias maneras de medir el líquido, ¿no? Y la manera más común de medir el líquido, las mamás que me pregunto esto seguramente lo saben, miden en un cuadrante de la pancita, miden en otro cuadrante, miden en otro, lo suman y hacen un índice. Ese índice también da muchos falsos positivos. Entonces, la manera de medir el líquido también se equivoca muchas veces. Ok, entonces nada de que porque desproporción cefalopélvica que tu bebé no va a pasar por tu canal del parto. Esa es otra, ¿no? Esa es otra. Es que yo soy bien angostita y no va a pasar por ahí mi bebé, ¿no? Falso, estamos diseñadas para parir, ¿no? La verdad es que eso es cierto. Sí. O si hay alguna... No, o sea, ¿no? Pues no, entonces no. Miren, yo lo que creo, y no es por malicia que muchas veces algunos ginecobstetras lo hacen, me parece que es por...
es mi opinión, ¿no? Creo que es por dos razones. Una es por falta de actualización y la otra es por falta de seguridad a la hora de tener un parto. ¿Por qué? Porque es una realidad. Muchas veces en la preparación de los ginecobstetras a lo que están acostumbrados son las cesáreas. Y entonces consideran que una cesárea es segura porque la pueden controlar más que un parto, ¿no? Y entonces prefieren no arriesgar a nadie, ni arriesgarse a ellos y hacer una cesárea. Pero es una realidad que lo más seguro es un parto. Entonces... Para la mamá, para la mamá el bebé, y para el bebé. para la lactancia, para la salud, para la todo. inmunidad. Ahora, y me dijiste algo que me encantó, ¿no? O sea, finalmente... no nos estamos volviendo hippies y regresando al pasado con las cosas que no tenían en el pasado. Estamos en un presente en el cual podemos actuar muy bien y hacer partos muy seguros, porque eso es para lo que estamos diseñados, no para tener hijos por la panza, sino de vía vaginal. Sí, ¿no? En realidad... esto no es de hippie, no es una moda, son las mejores, es la mejor atención que una mamá puede tener y un bebé. La mejor manera de nacer, la más saludable, la más segura, es el parto sin intervenciones innecesarias. No lo aman, no les brinca el corazón nada más de escuchar eso. La mejor manera de nacer es con un parto sin intervenciones innecesarias. Entonces, por favor, si están diciéndoles que su placenta está calcificada, que su placenta está muy madura, que tienen bajo líquido y que por eso tiene que nacer por cesárea, o que ustedes están muy estrechas y que el bebé no va a pasar, tomen otra opinión, ¿no? Y si viven en Ciudad de México, el doctor Luis Espinosa es una excelente opción. Ok, dice, ¿te gustaría decir algo más? No. Es que desafortunadamente no le puedo picar para abrir los comentarios, pues si yo tengo una duda, mi primer bebé fue cesárea porque no se acomodó para parto natural. Esa es otra. ¿No se acomodan los bebés? Hay bebés que están como atravesados. En lugar de estar la cabeza hacia la pelvis o las nalgas hacia la pelvis, o sea que esté sentadito, a veces están atravesados. Entonces un bebé que no tiene la posición para poder nacer. Ah, ok. Pero a veces se voltean, ¿no? Los bebés. A veces se voltean, pero bueno, aquí yo lo que entiendo de que no se acomodó es un bebé que físicamente no estaba para poder salir. Ok, pero eso es lo menos de los casos. Eso es lo menos de los Que casos. aún así, mi abuela tuvo a una de mis tías, venía de nalgas y la parió de nalgas. Sí, o sea, un parto pélvico es posible. Digo, no fue muy feliz, pero la parió de nalgas. Bien, y aquí preguntan también, ¿hasta qué semanas se puede esperar si ya tuviste una cesárea antes de un parto? ¿Hay un tope? Un año. Un año. ¿Y no es necesario que me hagan una cesárea si ya tuve una cesárea? No, de hecho eso es algo que hay que evitar. Eso hay que evitar indicar o sea, decir, ya te voy a operar porque tu bebé nació por cesárea. Cesárea previa no es igual a siguiente cesárea. Cesárea previa no es igual a que el siguiente va a nacer por cesárea. Por favor, tómenlo en cuenta. Si ya se tiene una cesárea, ¿se puede tener un parto humanizado? Sí. Y dice que según mi ginecólogo, tenía 42 semanas, comencé a desechar llevé un líquido y el doctor me dijo que era necesario cesar. Yo creo que fue que se le rompió la fuente, ¿no? A los 42. Sí, tal vez. O sea, si llegó a la semana 42, creo que esperaron el inicio espontáneo, claro, que no se dio, ¿no? Y aquí lo que dice Beca es cierto, es muy triste porque en la actualidad muchos hospitales quieren hacer cesáreas, pero de verdad, si nos unimos y difundimos este tipo de información, cada vez menos cesáreas vamos a tener. Y desde la parte pediátrica, que es la que a mí me corresponde, tener un bebé que nace por parto es mucho mejor que un bebé que nace por cesárea por muchas razones, entre ellas la microbiota, ¿no? Que es la famosa flora intestinal, que es la que define en ocasiones infinidad de situaciones de salud. Y esto entre otras tantas cosas. Entonces, si estamos diseñados para nacer por parto, es lo que tenemos que buscar. Entonces, nada de que poco líquido, nada de que soy estrecha, nada de que ya tenía una cesárea previa o que tengo la placenta vieja calcificada. Esas no son indicaciones. Por favor, acompáñense de ginecólogos, de obstetras responsables y éticos que realmente buscan el beneficio y que no están actuando por miedo, porque el parto y el embarazo no son una enfermedad, son un proceso natural y es la mejor manera de nacer. Sí, es la mejor manera. Okay. ¿Algo más que nos quieras comentar, Luis? ¿En qué momento ir al hospital? ¿En qué momento ir al hospital? Diaria de recomendaciones. Una es
cuando quieras saber cómo vas, tengas la certidumbre de decir es mi primer trabajo de parto, quiero saber dónde estoy. Espero no ser de esas. Entonces ahí conviene, ¿no? Ves a tu médico, platican y dices, ok, ya sé dónde estoy tranquila, Regrésate a casa. Regreso a casa, Bien. ¿no? Y la otra es cuando las contracciones sean muy intensas y ya no se sientan cómodas en casa. Es decir, ya trabajé en casa ya hice en casa lo que tuve que hacer, ya quiero estar en el hospital. Perfecto. Y recuerden, somos mujeres, estamos diseñadas para parir. Empoderémonos, creámonoslas. Claro que podemos hacerlo, ¿no? No tengamos miedo de creer que no somos capaces de dar a luz. Somos muy capaces. Y lo que tú siempre me has dicho, la mayoría de las veces los obstetras, los pediatras, los neonatólogos son testigos de un gran milagro y no tantas intervenciones. Entonces, si les gustó este video, si les parece que a alguien le puede aportar información valiosa, por favor difúndanlo. Entre más información tengamos, entre más podamos compartir este tipo de no mitos, mejor para nuestros hijos, mejor para nosotros y definitivamente es nuestra contribución al mundo. Entonces, Luis, muchas gracias nuevamente. Los dejo el doctor Luis Espinosa, nos está dejando ahí su celular para que lo whatsappen si tienen dudas o quieren consultarlo y también para que lo puedan conocer. Síganlo en su página de Facebook y pues, Luis, muchísimas gracias. No, por nada, gracias a ti. Y si dejan preguntas por aquí, pues la responderé más tarde. Excelente, pues muchas gracias y gracias. Mi nombre es Elisa Gaona, pediatra y gastropediatra, trayéndoles información actualizada y con muchísimo cariño para que cada vez seamos más los informados y con mejores decisiones. Un beso, pórtense mal y cuídense mucho. Chao. Chao.